Exhortación apostólica Dilexi te he amado del Santo Padre León XIV sobre el amor a los pobres. Capítulo primero. Algunas palabras indispensables. 4. Los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza. ¿Para qué este derroche?, decían. Si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Pero el Señor les dijo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Mateo 26, 8, 9 y 11. Aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías humilde y sufriente, sobre el que había que derramar su amor. Qué consuelo ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas. Era un gesto insignificante, ciertamente, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar. Jesús lo comprende y sanciona su perennidad. Allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Mateo 26:13. La sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento. 5. Y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos: yo estaré siempre con ustedes, Mateo 28:20. Y al mismo tiempo nos viene a la mente aquellas palabras del Señor: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, Mateo 25:40. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. San Francisco. 6. El Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó, lo besó y le dijo: no te olvides de los pobres. Se trata de la misma recomendación hecha a San Pablo por las autoridades de la Iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión. Gálatas 2:1-10. Años más tarde, el apóstol pudo afirmar que fue esto lo que siempre había tratado de hacer. Y fue también la opción de San Francisco de Asís. En el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. La figura luminosa del poverello nunca dejará de inspirarnos. 7. Fue él, hace 8 siglos, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. Al joven Francisco, antes rico y arrogante, le impactó encontrándose con la realidad de los marginados. El impulso que provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y ha cambiado la historia. El mismo Concilio Vaticano II, según las palabras de San Pablo VI, se encuentra en este camino.
La antigua historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Estoy convencido de que la opinión preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito. El grito de los pobres. 8. A este respecto, hay un texto de la Sagrada Escritura al que siempre es necesario volver. Se trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo. Ahora ve, yo te envío. Éxodo 3, 7, 8 y 10. Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. Clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador. Juan 3:15. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados, permaneciendo, por el contrario, indiferentes a este grito. El pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado. Deuteronomio 15:9. Alejándonos del corazón mismo de Dios. 9. La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de material. La pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades. La pobreza moral y espiritual. La pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social. La pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. 10. En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades y, por tanto, a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar. Se agregan otras nuevas, en ocasiones más sutiles y peligrosas. Desde este punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. 11. Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que puede incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás,
y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Hace algunos años, la foto de un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo provocó un gran impacto y, lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Nos preocupan particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición. En los países ricos, las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados. Recordemos que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Si bien en algunos países se observan cambios importantes, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje, sobre todo si pensamos en las mujeres más pobres. Prejuicios ideológicos. 13. Más allá de los datos, que a veces son interpretados en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave, la realidad general es bastante clara. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual, porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Sin embargo, más allá de las situaciones específicas y contextuales, en un documento de la Comunidad Europea en 1984, se afirmaba que entiende por personas pobres los individuos
las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en que viven. Pero si reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad independientemente del lugar de nacimiento, no se deben ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones. 14. Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Obviamente, entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados, que han trabajado toda la vida, han muerto pobres. Pero hay muchos hombres y mujeres que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo solo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos. Según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. 15. También los cristianos, en muchas ocasiones, se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.